Hola a todos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente aquí en la sede del Hilton Colón, Guayaquil, donde se está celebrando el tercer encuentro internacional de agentes de aduana y donde está conglomerando a todos los miembros de la organización internacional ASAPRA, la Asociación Internacional de Agentes de Aduana, donde están todos los países del continente americano, más España y Portugal. Y en esta ocasión especial quiero compartir con ustedes la presencia aquí del doctor José Miguel Ledesma Huerta, un abogado especialista en materia tributaria aduanera, con muchos años de trayectoria y donde ha conocido de manera cercana cuál es la realidad de un agente de aduana en las operaciones de comercio exterior. Él asiste a muchas empresas privadas y también a muchos colegas y empresas agentes de aduana, pero con una finalidad muy específica, que es poder comprender cómo podemos mejorar los procesos, cómo podemos mejorar las relaciones del comercio internacional que traiga un beneficio al país. Y en estas, como abogados, como abogado que es José Miguel, puede comprender y darnos una mejor explicación de por qué, cuál es la razón de que la normativa aduanera cambie constantemente. ¿No debería ser que haya alguna inconsistencia por parte de las administraciones de no dejar las reglas claras en juego? José Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué fue, Ricardo? Un gusto saludarte, gracias por la presentación. El tema de fondo va, Ricardo, por el hecho de a veces el desconocimiento sobre la normativa internacional, que hace que no deberían poder cambiar las normas nacionales por este impedimento o limitación, que es que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina, que el Ecuador transfirió en función de su ejercicio soberano ciertas competencias y solo le tocan regularlas a la Comunidad Andina y como complemento indispensable en lo que no estuviera regulado vía normativa nacional. ¿Por qué es importante esto? Hablemos de un caso puntual, el acuerdo sobre facilitación al comercio exterior, del cual Ecuador lo ratificó en noviembre del 2018. ¿Qué dice ese acuerdo? Y que es una de las cosas que se discute hoy en día. ¿Cómo compatibilizas la facilitación y el control? Inicialmente uno pensaría... Parece antagónico. Parece antagónico. ¿Cómo hago para tener una armonía entre la facilitación y el control? Y lo que tú dices es brillante, parece antagónico. Sin embargo, no lo es. ¿Por qué? Porque la aduana dejó desde hace mucho tiempo de ser simplemente una aduana controladora y recaudadora y pasó a ser una aduana, además de controlar, facilitar al comercio exterior. ¿Producto de qué? De los principios de la OMC, producto del acuerdo de facilitación, incluso en la propia normativa nacional está entre los objetivos de la aduana el ser facilitadora y controlar. Y como consecuencia de esa facilitación y control, por añadidura recauda. Su función principal no es recaudar, esa es la función del SRI y tiene en ciertos temas otras funciones, pero la función de la aduana no es recaudar, la función de la aduana termina recaudando sí, pero sus funciones son controlar y facilitar. Y como consecuencia de eso recauda, a tal punto que si vemos estadísticas del 2021, en tributos nacionales se terminó recaudando cerca de 13.000 millones de dólares y los derechos arancelarios llegaron una buena parte de 1.100 millones, que no es poca cosa, pero obviamente no llega ni al 10%. ¿Por qué? Porque la función principal de los derechos arancelarios no es recaudar, eso es una función accesoria, secundaria, como consecuencia de la facilitación y control. Entonces la pregunta es, Ricardo, ¿cómo facilitas y controlas al mismo tiempo? Y nos da la respuesta el mismo acuerdo de facilitación del comercio exterior, usando perfiles de riesgo y utilizando el mecanismo de control posterior. ¿Qué es control posterior? Hay control anterior, concurrente y posterior. Es decir, que la aduana facilite el despacho, facilite el levante de las mercancías. ¿Y cómo controla? Vía control posterior. Tiene hasta 5 años a partir del pago de los tributos o del levante de la mercancía para poder controlar. Ahí entonces armoniza la facilitación con el control, porque facilito, pero no es que me he olvidado de controlar, sino que controlo a posteriori, vía control posterior. Eso es el objetivo y lo que hay que impulsar, que la administración aduanera tenga presente aquello y entonces que vayamos en una mayor medida a un control posterior que permitirá armonizar tanto el control como la facilitación. De hecho, a fin de cuentas, esa es la fórmula ideal,
pero lamentablemente sí, se ha mejorado. En el caso de Ecuador se ha mejorado mucho con respecto a los tiempos, porque se ha aplicado los principios de celeridad y de buena fe. Pero cambiando un poco el panorama y el ambiente, el tema legal tributario. Eso quisiera más bien para que toda nuestra audiencia pueda entender. Cuando suceden reclamos por diversas índoles con respecto a algún tipo de impugnación administrativo, ¿qué pasa con la instancia administrativa? Porque la instancia administrativa se aparece como juez y parte. ¿Cómo tratar ese tema? Sí, a ver, ahí Ricardo parte también del no entendimiento de que la aduana y el SRI no tienen funciones similares. Entonces, ¿qué pasó? Inicialmente con la Ley Orgánica de Aduanas el reclamo ante la aduana duraba 20 días más 10 días que podías agregar a la prueba. Cuando sale el COPSI, le agregaron 60 días. Luego hicieron otras reformas y lo pusieron en 120 días, que es el mismo plazo. Es el actual. Que tiene ante el SRI. Pero no es lo mismo un reclamo ante el SRI donde tú estás discutiendo glosas y no tienes una mercancía en el puerto donde vas a pagar un bodegaje y un demoraje, que un reclamo ante la aduana, que requiere poder tener una respuesta mucho más rápido, porque están en juego mercancías, está en juego un demoraje, está en juego un bodegaje. Ahora con la reforma a noviembre del 2021 le cambiaron para los reclamos en materia aduanera a 90 días. Igual sigue siendo un plazo excesivo para el tema del comercio exterior, porque en 90 días, si no tienes la plata para poder presentar una garantía y no puedes retirar la mercancía con garantía, a los 90 días el costo del bodegaje y demoraje puede llegar a ser que esa mercancía cueste mucho menos que solo el costo de ese bodegaje y demoraje. Y esto si te sale a favor. Y si te sale en contra, sigue la mercancía porque no la retiraste con garantía. De forma tal que en materia aduanera tiene que tenerse presente que si bien tiene una parte donde entran en juego la normativa tributaria del SRI, del Código Tributario, el Código Orgánico Tributario, tiene sus propios institutos, sus propios principios y consecuentemente no puedes darle el mismo tratamiento y debería el reclamo acortarse más, no debería ser superior a 20, 30 días hábiles, para que no solo puedan las personas que tienen dinero o que pueden conseguir el financiamiento retirar la mercancía con garantía. ¿Y qué pasa el que no puede? ¿Qué pasa el que no tiene? Solo en el tiempo de reclamo, porque son días hábiles, Ricardo. Claro. 30 días hábiles son más de mes y medio. ¿Cuánto puede alguien sostener una mercancía con un bodegaje y demoraje mes y medio en un puerto? Fuera del incumplimiento contractual que conlleva el no poder sacar las mercancías. Claro. Entonces hay que entender que el comercio exterior no puede ser tratado ni visto con los mismos principios que en materia tributaria el SRI. Y tiene que tener una legislación mucho más adecuada y apropiada, que para mí 20 días más 10 días, 20 días más 10 días de la prueba, son 30 días hábiles, más que suficiente para que el funcionario de aduanas entienda que debe resolverlo en 20 y 10 días hábiles. Mira tú lo que pasa, Ricardo, cuando si no lo haces no tiene ningún efecto. Acá, si no lo resuelves en 20 más 10, entra en silencio. ¿Por qué los recursos de revisión en la Dirección General tienen 7 años de retraso? Porque no hay ningún efecto. Plazo. Porque sí hay plazo, pero no genera un silencio administrativo positivo. Entonces la aduana en la Dirección Nacional, que han habido muy buenos directores nacionales jurídicos, tiene 5, 6, 7 años sin resolución, sin resolver. ¿Por qué? Porque no hay plazo. Entonces, la Constitución en el artículo 66, numeral 23, te dice, dentro de los derechos de libertad, el derecho a peticionar a nombre no colectivo, no del pueblo, sino privado, y obtener una respuesta oportuna. Por eso existe el silencio administrativo positivo, porque el Estado debe poder servir al administrado y el administrado debe poder impugnar y tener una respuesta y una respuesta oportuna, no en cualquier momento, que es lo que pasa en los recursos de revisión. Sumado ahí, Ricardo, a qué es lo que llega a recursos de revisión, solo pagos indebidos. Porque si tú llegas a presentar un recurso de revisión sobre un acto firme o una resolución ejecutoria, la aduana sí va a ser eficiente para iniciarte coactiva, ni bien esté firme o ejecutoriado, pero no es eficiente o no tiene la misma eficiencia para resolverte el recurso de revisión. ¿Por qué? Porque no hay ningún efecto en cuanto al silencio administrativo positivo. Y el efecto administrativo de sanciones administrativas por la no pronunciamiento estará justificado en que tienen
miles de recursos desde el año 5 años o 6 años. ¿Y habrá forma de invocar el decreto 68 que ahora último el presidente firmó con respecto a la simplificación de las tramitaciones en entidades públicas? Por supuesto, y no solo el decreto, porque el decreto parte obviamente de un ordenamiento jurídico macro como es la propia Constitución. Hablamos del derecho a la libertad, dentro de los derechos de libertad del 66, numeral 23, que implica que debe ser resuelto y tener una contestación, una respuesta de tiempo oportuno, pero también si tú vas al 227 dentro de los principios de la administración pública, te dice que la administración pública debe ser eficiente, debe ser capaz, debe ser eficaz. Y en el 226, que esto es un tema importante, Ricardo, y lo mismo siempre, te habla de la obligación del principio de cooperación entre instituciones. ¿Qué implica eso? Que no es que puede la aduana decirte no es problema mío, es problema del ARSA, el ARSA no es problema mío, es problema de salud. Todas las instituciones públicas están obligadas al principio de cooperación institucional. No es que vivimos en islas y cada cual hace lo que le da la gana, no. Tienen que cooperar institucionalmente para obtener una respuesta que satisfaga el bien común y que vaya al bien común. Entonces, Ricardo, cuando alguien te dice, no, es que no es problema mío, es que no resuelve fulanito, no resuelve menganito, el administrado tiene un problema y la obligación del sector público es cooperar institucionalmente para resolver ese problema, independientemente de cuántas instituciones estén mezcladas. Entonces, el aplicar ese decreto 68, el aplicar los derechos de libertad, el aplicar el 226, principio de cooperación institucional, el aplicar 227, donde está que la administración pública debe ser eficiente, debe ser proba, debe estar capacitada, debería ser más que suficiente para que los trámites no tengan que durar días, semanas y meses, sino que sean resueltos de manera oportuna, porque el servidor público, y por eso viene su nombre, está para servir, claro, y no para servirse. Pero hay una realidad también latente que también nos gustaría saber tu punto de vista. ¿Qué es lo que pasa cuando el funcionario público te da la razón extraoficialmente? Te dice, usted tiene razón, pero sabe que no lo puedo ayudar porque tengo a Contraloría atrás y no quisiera que me estén fiscalizando porque lamentablemente no conocen sobre materia aduanera y puedo yo estar involucrado en algo que no me corresponde? Y tienen un temor para oficiar acorde a la ley. Sí, eso pasa mucho. Sí, pasa. Yo creo que la única forma que el funcionario puede empezar a dejarle tener temor a la Contraloría es sobre la base del conocimiento y formación. ¿Por qué? Y mira tú, Ricardo, que la aduana se dedica a presentar una serie de acciones extraordinarias de protección. Tú iniciaste un reclamo, lo perdiste, fuiste al tribunal, lo ganaste, fuiste a casación, lo ganaste, y la aduana presenta acción extraordinaria de protección. ¿Por qué lo presenta? Por el miedo a las glosas de Contraloría. La Corte Constitucional le ha dicho cientos de veces y está a punto de multar a la aduana y decir, señor, que usted simplemente esté en desacuerdo con el fallo no le permite presentar acciones extraordinarias de protección porque su propio nombre dice son extraordinarias. Así cuando hay violación de derechos constitucionales o del debido proceso. Nada más, vida, libertad y algo más. De vulneración de derechos al debido proceso en el caso de que el sector público está litigando. Pero la aduana lo sigue haciendo. ¿Por qué? Por temor a Contraloría. Pero si hubiera mayor conocimiento, el director nacional jurídico debería decir, señor, no me presentes acciones extraordinarias de protección y no vamos a presentar si no hay vulneraciones al derecho al debido proceso o vulneraciones constitucionales, porque eso implica un gasto de recursos humanos y de recursos físicos y un desgaste para el administrado que tiene que seguir defendiéndose. ¿Cómo te permites sacar ese miedo? Con el conocimiento y la formación, Ricardo, y por eso es que la aduana debe hacer lo que se hacía antes, generar capacitación a mediano y largo plazo para que el funcionario aduanero no dependa del gobierno que llega o de la administración que llega, sino de una carrera aduanera en función a sus conocimientos, a su capacitación. Porque si no, el día de mañana, Ricardo, capacitas a la gente, la mandas a la OMA, la mandas a la OMC, le das clasificación y al poco tiempo viene un nuevo administrador y vota. Y partes de cero y en lugar de llegar a aportar, llegan recién a aprender. Siempre se aprende, pero uno tiene que llegar a los cargos a aportar, no a aprender
sino aportar. Y en materia aduanera, que es un tema técnico, tiene que llegarse a aportar. Así es, José Miguel. Bueno, muy interesante el tema, un tema para quedarnos mucho tiempo, pero queremos agradecerle al doctor José Miguel Ledesma Huerta por su punto de vista, punto legal muy reflexivo y que nos deja una tarea pendiente, no solo a la Administración de Aduanas, sino a todos los que estamos involucrados, de poder cambiar ese procedimiento administrativo legal que puede traer beneficio a todos los usuarios, que eso es lo que se busca y se complemente y se adhiera a los pilares fundamentales que es la facilitación. Así que, José Miguel, te agradecemos mucho, agradecerles a todos por seguirnos, no se olviden darnos likes en nuestros diferentes canales, redes sociales y aprovechar para invitarlos a la próxima reunión de ASAPRA que va a ser del 15 al 18 de mayo en Punta Cana, República Dominicana. Así que, por favor, vamos a poner los links necesarios para que puedan averiguar las inscripciones y registros debidos para esa próxima reunión. Así que gracias, José Miguel, y para una próxima. Listo, Ricardo, siempre para sumar y avanti con Dios siempre.